Buenas tardes. Estamos en el primer programa de Casa del Arte con una invitada de lujo. Este programa es una iniciativa de la Casa del Arte José Clemente Orozco, la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, y como una primera invitada de lujo tenemos a Margarita de Aispurú. Les voy a leer algo de su currículum. Creció en un ambiente familiar relacionado con el arte, ya que su madre abrió su primera galería en Sevilla en el año 1977, para posteriormente trasladar la galería Juana de Aispurú a Madrid. En ese entorno cosmopolita e internacional, no se dedicó al arte en sus inicios, ya que se licenció primero en Derecho y poco después en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Desde principios de los años 90 trabaja como comisaria independiente, crítica de arte y programadora de artes visuales. En el 1994 trabajó en el Departamento de Exposiciones Temporales del Centro Georges Pompidou, la Fundación Cartier de París y el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos. También ha sido profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, programadora de artes plásticas de la Casa de las Américas en Madrid del 2003-2004 y del área Zona Emergente en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, destinada a promover arte emergente, ¿no? Margarita es un gran personaje, digamos, de las artes visuales contemporáneas, y para nosotros es un honor tenerte aquí, Margarita, ¿no? Muchas Bienvenida. gracias. Margarita, estás haciéndonos, digamos, esta visita con esta muestra tan impresionante, de tanta calidad, que se llama Feminizarte, ¿no? Cuéntanos cómo llegas, digamos, a este trabajo de desarrollo curatorial. Bueno, yo llevo ya muchos años, como feminista que soy y curadora y crítica de arte, interrelacionando los discursos feministas con las artes visuales, ¿no? Sobre todo las últimas tendencias de las últimas décadas, de un sentido multidisciplinar, ¿no? Y incluso al dirigir los encuentros internacionales de arte y género de Sevilla, durante 11 años que los he dirigido, bueno, todavía sigo. Bueno, pues es una línea de trabajo, ¿no? Una línea de trabajo de esa interrelación entre los discursos feministas en plural, que luego hablaremos de ello si quiere, y las artes visuales últimas tendencias, ¿no? De la contemporaneidad. Entonces ese entrelazamiento es lo que origina pues esta serie de proyectos como Feminizarte 4, que es la cuarta edición, como su nombre indica, de tres ediciones anteriores, ¿no? 3 exposiciones. Yo estoy generando este tipo de muestras y también concursos, como concursos de videoarte, concursos de escultura pública, que organicé en Sevilla, porque me di cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla no había ninguna escultura pública de ninguna mujer, y organicé un concurso para que la hubiera, en el sentido de que veía necesario, pues, por un lado, pues visibilizar a las mujeres artistas, pero no solo eso, es decir, porque hay mujeres artistas que a lo mejor no se posicionan desde discursos feministas o de género, sino que visibilizar los trabajos de las mujeres artistas y a su vez aquellas que tuvieran un discurso visual desde posiciones feministas y de género, ¿no? En esa interrelación. Y después, por otro lado, pues hacer un trabajo de búsqueda, de investigación, porque todo esto lleva una investigación previa, y selección de artistas. Por ejemplo, en este caso la mayoría son iberoamericanas, 16 de las 18 que hay. Y entonces, bueno, es una búsqueda de decir cuáles son los lenguajes, cuáles son los techos comunes y cuáles son las diferencias, ¿no? Porque el techo común es este, ¿no? Que todas trabajan desde ópticas de género o feministas. Y esa trama, porque esta exposición tiene una curatoría, ¿no? Sí. Si tú bien nos dices que se siembra sobre una investigación, sí. Y esta en particular, ¿cuáles fueron tus ejes curatoriales? Sí. Bueno, pues, porque, perdóname, pero me imagino que ya como es la cuarta, sí. Entonces hay una experiencia anterior que ha ido sumando. Sí. Bueno, por un lado, aunar discursos de género, pero de mujeres que se desenvuelvan dentro del ámbito fundamentalmente iberoamericano, o sea que sería otro ámbito, porque salvo dos que son una italiana y una sueca, pero además la sueca vive en España hace 30 años, que fuera un ámbito iberoamericano, latinoamericano y español, ¿no?
¿Por qué? Porque bueno, tenemos un bagaje común de lengua, de parte de cultura común, pero también hay diferencias, ¿no? Dentro de que hoy el abanico de los feminismos es muy plural. Y por otro lado, se estructura internamente la exposición en 7 bloques o ejes temáticos o subtemáticos, si quieren, ¿no? Que los seleccioné en base a temas que a las mujeres nos afectan en las sociedades contemporáneas, como puede ser la violencia de género, que es un bloque, cuerpo, poder y violencia de género, donde se agrupan varias artistas y varias obras muy contundentes, como puede ser Ambra Polidori, la mexicana, la brasileña Beth Moisés o la colombiana Natalia Granada. Ambra Polidori es súper contundente, pero a su vez muy estética su fotografía, lo que pasa que es brutal en cuanto a la iconografía que presenta, pero a la vez muy cuidada la imagen, ¿no? Beth Moisés, por ejemplo, que también trabaja la violencia de género, pero lo hace desde otra óptica mucho más poetizada, más simbólica, más metafórica. Además, Beth Moisés se posiciona dentro de una triple dimensión, que es la dimensión estética, por supuesto, porque es arte, la dimensión de denuncia, pero también todas sus obras tienen un concepto o una pretensión terapéutica sanadora, siguiendo un poco a Alejandro Jodorowsky en el sentido ritual de psicomagia, ¿verdad? Sí. Como aquello que tú ritualizas y entonces hay un estado anterior y otro posterior al ritual, ¿no? Todas sus performances, que hay aquí varios vídeos performances, sus obras objetuales, sus fotos, tienen una pretensión sanadora como ritualística de un antes y un después, ¿no? Y es más poetizada, aunque te hable de la violencia de género. Después, bueno, hay otro grupo, por ejemplo, que en el ámbito de la identidad de género hay como 3 temas o 3 ejes temáticos, aunque proceden de lo mismo que la identidad de género femenina, ¿no? Una utiliza el humor, que es María Cañas y Ana Johnson, donde hacen parodias sobre los clichés y los estereotipos femeninos al uso, ¿no? Es decir, por ejemplo, María Cañas hace un divertimento, un humor, una parodia sobre la mujer flamenca. En España, por ejemplo, se supone, de cara, por ejemplo, a nórdicos, a países nórdicos y tal, que las mujeres parece que estamos todo el día vestidas con trajes flamencas y sabemos bailar, ¿no? Entonces hay un estereotipo de la mujer andaluza que por ende se expande hacia la mujer española, ¿no? Y eso es un prototipo creado en el siglo XIX, es un cliché, ¿verdad? Y entonces hay artistas que trabajan deconstruyendo eso, porque aquí hay muchos artistas que deconstruyen lo recibido. ¿Lo deconstruyen para qué? Para reconstruirlo desde otra mirada, desde otro discurso más liberado y desde otra óptica. Entonces esa estrategia de deconstrucción del discurso aprendido e impuesto y de la socialización de la feminidad clásica, la utilizan muchas artistas en sus obras. Ellas utilizan el humor. Otras, por ejemplo, como es el caso de Identidades Múltiples, que es otro grupo temático, donde encontramos a una artista española que es Marina Núñez, pero también a Carmela García. Marina Núñez, por ejemplo, está hablando de algo que me interesa mucho, que son las identidades múltiples. Es decir, todas las mujeres no somos iguales, femeninas clásicas estereotipadas, sino que hoy en día la gama de ser mujeres en el mundo es muy diversa y muy plural, como pueden ser los hombres, ¿no? Es decir, nosotras, las feministas, desde nuestras propias áreas deconstruimos esos estereotipos y decimos las mujeres podemos ser múltiples y plurales, y la identidad es un constructo, es decir, un constructo sociocultural, educativo, etcétera, no algo que tú llevas en tus genes cuando naces y eres bebé, sino que es una socialización, ¿no? Y por lo tanto, en cuanto que es un constructo, puede ser deconstruido y puede ser reconstruido más liberadamente desde otras ópticas, ¿no? Y además puede ser reconstruido de forma plural. Es decir, que hay muchas maneras de ser mujeres en el mundo, desde algunas muy masculinas, algunas muy femeninas y otras que están por construir o más neutras, o que a veces eres de una manera y a veces de otra y sigues siendo igual de mujer, ¿no? Es decir, no. Y igual que los hombres pueden hacer de construir la masculinidad estereotipada y comportarse de una manera más plural, dijéramos, ¿no? Identitariamente más plural, ¿no? Entonces, eso están trabajando las artistas y hay 3 bloques temáticos en torno a eso. Margarita, es interesante, ¿no? Y en relación a eso, ¿cómo ves tú esta relación entre lo que es la política y el arte, ¿no? En el sentido de que esta muestra y las curatorias que tú haces generalmente en base, digamos, a esta idea, generan esta relación entre arte y política, que siempre ha sido un punto de mucha polémica, de mucha convergencia, en el sentido de justamente tener muchas veces esta estereotipación, digamos, desde el pensamiento racional y aquello que desborda, digamos, la emoción del arte. Bueno, es que los feminismos, y hoy se habla de feminismos en plural, porque hay muchos discursos, o sea, los feminismos tienen troncos comunes, ¿no? De que queremos la igualdad jurídica, económica, social de las mujeres y los hombres en la sociedad,
pero lo que no queremos ser iguales que como están, o sea, que las sociedades actuales. Es decir, no nos conformamos con solo derechos económicos, jurídicos, políticos, etcétera, sino una transformación absoluta de la sociedad. Es decir, la sociedad violenta y guerra, no queremos una violencia, no queremos las guerras, no queremos, es decir, esa no es nuestro ideal de comportamiento. Entonces, vamos mucho más allá. En el sentido político, en el sentido de transformación de la sociedad. Que los feminismos, por supuesto, que son políticos, ¿no? Porque no solamente es, como te digo, quedarte en los aspectos más de derechos nada más, sino incluso transformar los sistemas, ¿no? Es decir, transformar el sistema, por supuesto, patriarcal, el que vivimos desde los inicios de Grecia, Micenas y tal, pero no para sustituirlo por otro poder del hombre y de la mujer, sino para que no haya poderes, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, en cuanto a los sistemas políticos, evidentemente, pues el capitalismo está ahí, ¿no? Es decir, el capitalismo ha oprimido a la mujer, pero el precapitalismo también, la edad antigua también. Es decir, en Roma, en Grecia, las mujeres no tenían derechos. Los derechos eran de los ciudadanos, hombres, adultos, y entonces ni las mujeres ni los esclavos tenían derechos políticos, con lo cual no es algo solo del capitalismo. Es decir, el capitalismo, por supuesto, las mujeres participaron en la Revolución Francesa, en la Comuna de París, en tantas revoluciones, y resulta que se quedaron atrás, luego no le dieron los derechos de voto, ¿no? Pero esto es previo al capitalismo, es decir, mucho más ancestral, es mucho más antiguo, y como el sistema patriarcal es mucho más amplio, ¿verdad?, se remonta a orígenes mucho más remotos, pues se trata de transformarlo. Por supuesto, esa transformación es política, ¿no? Y no solamente de transformación de los regímenes políticos, sino del sistema entero, ¿no? E inclusive de las conductas y los comportamientos, y una revolución de las mentalidades, que para ahí entra la educación, que es muy importante en el sentido un poco Foucaultiano de la microfísica del poder, ¿no? O sea, ese poder, o los que llaman los micromachismos, o la microfísica del poder, que ese poder que está en la vida cotidiana, que es muy sutil, que se reproduce cotidianamente, y también ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que es político, es muy político. Margarita, y te quiero preguntar, todo este síntoma, ¿no?, que se está generando, que se ha hecho colectivo en tantas partes, ¿no?, de estos levantamientos de la mujer, esta revisión también de estas conductas patriarcales, ¿hacia dónde tú piensas que va orientado esto, en el caso tuyo como curadora? O sea, ¿cuál es el mundo futuro que podríamos imaginar desde la toma de conciencia de esta condición cultural? Sí, bueno, ¿cuál sería el ideal? Sí, ¿no? Si partimos de la premisa de que los lenguajes no son nunca neutros. Los lenguajes están creados desde las élites que crean los lenguajes, y esas élites son, pues históricamente han sido hombres, pues de élites sociales altas, pues por ejemplo blancos en general, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, que el lenguaje nunca es neutro, siempre está lleno de ideología, siempre está lleno de contenidos, ¿no? Y entonces, cuando hablo del lenguaje, hablo en general, el artístico, el literario, cualquier tipo de expresión que nos entendamos como comunicación los seres humanos. Por ejemplo, cuando tú hablas en general, muchas veces se oye decir los hombres, ¿no? El hombre. Tú estudias en historia y siempre es el hombre. Y tú dices, bueno, ¿y nosotras? Entonces siempre se toma una parte por el todo, ¿no? Entonces se trata de transformar el lenguaje, por ejemplo, desde el arte, transformarlo desde otras premisas, otras miradas, etcétera, ¿no? Los feminismos en el arte, pero los feminismos están en todas partes, en la economía, en la física nuclear, ¿qué te digo yo?, en la geografía, porque es transversal en todas las áreas del pensamiento y conocimiento. Entonces yo creo que es muy importante, porque se trata de construir el sujeto histórico, constructor del pensamiento, que lo hace desde posiciones concretas, y entonces introducir sujetos pensantes otros, plurales. Es decir, sujetos históricos otros, que los sujetos son múltiples y diversos y no uno. Entonces no solamente el hombre blanco, sino que el sujeto pensante que crea discurso, sea un discurso político, sea discurso artístico, sea discurso en física, sea discurso en geografía, etcétera, sean múltiples y diversos, de tal forma que no hay una verdad absoluta, sino que es una verdad que siempre es provisional, ¿verdad? Y dijéramos consensuada entre los distintos sujetos posibles, ¿no? Y desde distintas posiciones. Yo creo que esta es una verdadera revolución, ¿no? Absoluta, ¿no? Porque imagínate los sistemas económicos, los sistemas políticos,
los sistemas artísticos, ¿no? Que se consensúen entre distintos sujetos. Y que unos valores porque son más predominantes que otros, porque la lucha es más predominante que la paciencia, porque la paciencia tiene que ser femenino y la lucha masculina. Hay grandes luchadoras, porque un hombre no puede ser paciente y sin ser femenino. Es decir, todo eso es una verdadera revolución, y eso, llevarlo al lenguaje, revoluciona también. Fíjate que las mujeres no podíamos estar en las escuelas de arte hasta el siglo XVIII. Y después pudimos estar, pero no podíamos entrar en las clases de desnudos al natural hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el XIX. Si te fijas, en la Edad Media las mujeres no teníamos alma, según la Iglesia cristiana. Tuvimos alma, pero ya en el siglo XVIII era de segunda categoría, según Rousseau. Entonces, claro, todo esto es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pero esta es la construcción del pensamiento occidental que hemos heredado y que todavía tenemos ahí, por ahí, aunque seamos muy modernos, progresistas y de izquierda, todavía pululan cosas, ¿no? Entonces, todo eso hay que transformarlo. Yo creo que vamos a una sociedad, si vamos en ese sentido y no nos cargamos el medio ambiente antes ni a nosotros mismos, no somos autocaníbales, vamos a una sociedad, o deberíamos de ir a una sociedad que fuera, bueno, una sociedad más confortable, más justa, más humana, más, dijéramos, intercambiable, da igual que seas hombre, mujer, homosexual o hetero, blanco o rojo, que diera igual, ¿no? Es decir, que lo que llama, pues que todos hemos llamado esas sociedades utópicas, ¿no?, que teníamos, pero que, bueno, los comunismos antiguos pensaban que era la clase obrera y ahora, bueno, pensamos que somos todos, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a quedar, digamos, con esa imagen, ¿no? Esa palabra que dijiste, utopía, ¿no? Que de alguna manera sigue resonando, son como esas palabras inmortales, ¿no? Y bueno, te queremos dar las gracias, Margarita, por inaugurar, digamos, nuestro primer programa, y esperamos tenerte nuevamente aquí en la universidad, y quiero darle las gracias a todos por ver el programa y sigan viéndolo. Buenas noches. Muchas gracias.